Después de indagar en 3 libros que cuestionan nuestra percepción de la realidad, he decidido traer para ti 3 libros que observan los errores. Cómo el detrás de nuestro pensamiento puede hacer un juicio deliberado. Si el pensamiento es rápido, tiende a ser más prominente a los sesgos. Esos errores mentales de los que no podemos escapar, aunque el pensamiento tiende a ser más lento y lógico. Además, el cerebro es una máquina para soñar. Mediante nuestro cerebro se revela la realidad que somos capaces de ver, pero es ahí en donde llega una cuestión que nos lleva a pensar. Puede que lo que pensamos que existe realmente no está ahí, sino que son nuestra percepción e interpretación las que hacen que veamos eso. A partir de ahí podemos entender, pues, que además de todo esto, las emociones y sentimientos son parte crucial de estos errores cognitivos. Vayamos a este video. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué estás pensando ahora mismo? Creemos saber lo que tenemos en la mente. No por nada, el pensamiento supone crear imágenes que integramos o asociamos con conceptos o esquemas que guardamos en la memoria. Pero claro, de un momento a otro te encuentras viendo un punto fijo y tus pensamientos se vuelven en una impresión borrosa. Es ahí en donde te percatas de tus sesgos. Esto es lo primero que podrás averiguar en Pensar rápido, pensar despacio, del psicólogo israelí Daniel Kahneman. Hagamos la prueba de esto con un ejemplo sencillo. Piensa en la letra K. ¿Qué es más probable? ¿Que la K aparezca como primera letra de una palabra o como tercera letra? Tal vez respondiste que sea más probable que aparezca como letra inicial, porque a tu mente llegaron innumerables palabras que inician con K, pero en realidad hay más palabras en las que la K aparece en la tercera posición. Este error se llama sesgo de disponibilidad. Nos basamos en lo que es más fácil de recordar, no en lo que es más frecuente. Un ejemplo distinto que enunció Kahneman en el libro es que al inicio creía que los políticos son más infieles que los médicos o abogados, pero esta impresión se debía a que las infidelidades de los políticos reciben más atención en los medios, no porque realmente cometan más adulterios. Esto muestra cómo la información que vemos con más frecuencia puede influir en nuestros juicios sin que lo notemos. Luego de esto, es más sencillo pensar en todo aquello que se encuentra oculto en nuestra mente, en tu pensamiento. Hay 2 sistemas. Uno que es rápido, o sea, automático, intuitivo y emocional, que ocurre sin esfuerzo, pero es más propenso a caer más constantemente en los sesgos. Por otro lado, el sistema lento es deliberado, requiere tiempo y lógica, pero puede ser fatigoso. Igual, aquí me pregunto, ¿por qué siempre ha tenido más influencia el sistema lógico que el ilógico? El sistema lógico ha predominado en la ciencia porque promociona respuestas claras y comprobables. Según Albert Ellis, aunque los seres humanos pueden ser irracionales, pensar de manera lógica nos hace más efectivos y felices. La terapia irracional emotiva, en la que Albert Ellis se centraba, fue inspirada en los filósofos estoicos, budistas y taoístas. Esta terapia nos enseña a usar la lógica para manejar mejor nuestras emociones. Con esto, no pretendo que siempre utilices la lógica, porque finalmente somos seres creativos, seres irracionales. Y más adelante te mostraré la parte contraria de esto. Este libro, además de abordar las profundidades de sesgos, también nos puede responder en cierta parte si el olvido es una desventaja para nuestra mente. ¿Por qué solemos considerar cierta información por encima de otra? Kahneman nos revela que nuestra mente tiende a darle más importancia a lo que es fácil de recordar y asociar. Y esto está influenciado por lo que vemos con más frecuencia, como en los medios de comunicación. Si un tema recibe mucha cobertura, nos parece más relevante, mientras que la información menos visible o mencionada tiende a perderse. Este fenómeno también se conoce como heurística de la disponibilidad. Además, en este libro también se mencionan paradojas, siendo decisiva cada sección que nos ayudará a entender cómo interpretamos la realidad que nos rodea. ¿Por qué es tan difícil pensar estadísticamente hablando? Kahneman aborda el libro desde la parte racional hasta la irracional. Somos propensos a sobreestimar lo que entendemos del mundo y a subestimar el papel del azar en los acontecimientos. ¿Utilizas tu mente para entenderla o la utilizas a disposición?
Esta pregunta puede ser confusa. Te he previsto de muchos videos sobre la mente humana. Si aún no los ves, es buen momento de ir a verlos ahora que termines de ver este video. Es necesario que sepas que tu mente no es una cámara fotográfica, y ni cerca estás de serlo. Si hablamos de mente o estado mental, entendemos que son procesos psíquicos conscientes e inconscientes en tu cognición. Esto lo abordaremos mejor desde el libro El cerebro y el mito del yo, de neurofisiólogo colombiano Rodolfo Líñez Riascos. Los estados mentales conscientes son esos momentos mágicos en los que tu cerebro crea imágenes sensomotoras, que son como una fusión de toda la información que percibes a través de tus sentidos. Por ejemplo, piensa en un momento en el que te sientes picazón en la espalda, justo en un lugar que no puedes ver. Tu mente produce una imagen interna que representa esa picazón, y en esa misma escena surge una idea clara. Es hora de rascarse. Esa conexión entre sentir algo y decidir qué hacer es lo que llamamos imagen sensomotora. Pero aquí viene la parte interesante. No es solo una reacción automática. Imagina que un perro siente picazón, pero si una de sus patas está en el aire, no se rascaría con la otra. Todo lo que hacemos influye por el contexto en el que nos encontramos. Pero tu cerebro es más que esto. Hay momentos en los que pareciera que tu cerebro deja de funcionar, como cuando estás en un sueño profundo, anestesiado o drogado. Pero, en sí, tu cerebro sigue funcionando, solo que estos estados funcionales no producen conciencia. Todos nuestros recuerdos y emociones desaparecen, y no tenemos preocupaciones ni temores. Es como un olvido total. Sin embargo, el sueño es distinto. Aunque no seamos conscientes de la realidad externa, sigue siendo un estado cognitivo. En el sueño, el cerebro puede crear imágenes y experiencias a partir de recuerdos o de su funcionamiento. Si pudiéramos ver cómo funciona el cerebro, nos daríamos cuenta de que hay una conexión muy cercana entre lo que hace el cerebro y cómo percibimos, interpretamos y reaccionamos a nuestro entorno. Esta relación es similar a cómo las contracciones de los músculos están relacionadas con los movimientos que realizamos día a día. Esto no es todo lo que cubre este libro. Pues, además de atravesar la historia y lo más esencial del cerebro, te toparás con preguntas capciosas como ¿por qué la mente es un misterio? O ¿qué perspectiva de los circuitos neuronales te dan la realidad? Finalmente, vayamos al último libro. Aquí, volvemos a la parte racional e irracional, pero esta vez, no solo la mente forma parte de este bucle, pues el neurocientífico Antonio Damasio trata de una unidad completa, mente, cuerpo, contrario a lo que pensaba Descartes. En el libro El error de Descartes, Damasio nos invita a reconsiderar lo que realmente significa ser racional, argumentando que las emociones son esenciales para la toma de decisiones y el pensamiento lógico, no meras distracciones que nublan nuestro juicio, por lo que aquí vemos una parte más allá de lo que vimos en el primer libro. Ahora, veamos con este caso cómo las emociones son fundamentales para la toma de decisiones. El caso de Phineas Gage, un trabajador de ferrocarriles que, en 1848, sobrevivió a un accidente en el que un fierro atravesó su cráneo, dañando su lóbulo frontal izquierdo. Antes del accidente, Gage era una persona responsable y sociable, pero después del incidente, su personalidad cambió drásticamente. Se volvió impulsivo, incapaz de mantener relaciones interpersonales y de cumplir con sus responsabilidades. Sin la brújula emocional que proporcionan las experiencias pasadas, Gage se encontró perdido, incapaz de anticipar las consecuencias de sus acciones. Damasio utilizó este ejemplo para explicar también su concepto de marcadores somáticos, que son señales emocionales que guían nuestras elecciones. Al atravesar las páginas podemos notar cómo no solamente un pensamiento es una imagen, sino que cada pensamiento y cada acción están impregnados de emoción, moldeando no solo nuestra conducta, sino también nuestra moralidad y ética. Damasio nos lleva a cuestionar qué significa realmente ser humano en un mundo donde las emociones y la razón están inextricablemente unidas. No solo es un llamado a repensar la filosofía de la mente, sino también explorar la esencia de nuestra humanidad. Por tanto, no solo hay que reflexionar en sí, el ser racional o ser racional tiene la razón.
Podemos entender ahora que nuestra concepción del mundo y de nosotros va más allá de lo que tenemos contemplado. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, pensamientos, percepciones, interpretaciones, conceptos y demás son solo porciones de lo que son otros y de lo que somos nosotros. Así que, ¿qué tal te ha parecido este video? Te leo con muchas ansias en comentarios. Te dejaré los links de cada libro en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Laberinto.